Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos visitan esta mañana. Que el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Estamos en el estudio de esta epístola, de esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy vamos a terminar el capítulo 3. Hasta esta parte donde hemos llegado, capítulo 3 y verso 20, hasta donde hemos visto esto, hemos tratado solamente con malas noticias. Hemos estado hablando acerca del pecado, hemos estado hablando acerca de la condición del hombre perdido. Pero en esta mañana ya vamos a cambiar. A partir de ahora son buenas noticias las que vamos a ver. Dejamos la primera sección de Romanos, que es el pecado, y empezamos la segunda sección, que abarca hasta el capítulo 5, hablando acerca de la salvación. Estaremos hablando entonces hasta el capítulo 5, verso 31, acerca de la salvación. Así que les invito a que leamos esta porción desde el 21 hasta el 31 del capítulo 3 de Romanos. Vuelvo a sugerir, a pedir que cada persona, cada hermano tenga su Biblia, no el celular, ni iPad, nada, no. Una Biblia que pueda ser marcada, que pueda ser subrayada. Si no tiene su Biblia, bueno, pues ni modo, dijo un zancudo cuando volar no pudo. Una pata se le torció y la otra se le hizo un nudo. Vamos a usar esto y vamos a ver las proyecciones, pero lo ideal es que cada creyente venga con su Biblia. Vamos a leer. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oremos. Mi buen Dios y Padre nuestro, en nombre de Jesús te damos muchas gracias por este día. Gracias por tu cuidado con nosotros durante la noche. Gracias porque podemos levantarnos en paz, sin sobresaltos. Gracias porque podemos venir a tu casa, que es puerta del cielo, a alabarte, a glorificarte, a darte gracias por todo lo que hemos recibido. Si venimos aquí, Señor, no es para recibir, sino porque hemos recibido. Pero aún así reconocemos que cuando somos fieles, que cuando somos obedientes, tú nos bendices.
Gracias por tu palabra, mi Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Y al abrirla te suplicamos que nos dé entendimiento para nosotros entender tu voluntad y poder cumplirla, para gloria y honra tuya y para nuestro beneficio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, como anunciaba al principio, hoy vamos a empezar a hablar, vamos a ver algo acerca de la salvación. Empezando en esta parte, capítulo 3 y verso 21. Ya en el capítulo 4, cuando en las próximas semanas, la próxima semana empezaremos a ver, veremos el capítulo 4, veremos entonces una ilustración. Ahora Pablo nos va a hablar acerca de la salvación, y en el capítulo 4 él nos va a dar una ilustración de lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Pero hoy vamos a ver una explicación de lo que es la salvación, una explicación de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice el verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Comienza este pasaje con esa expresión, pero ahora. Significa que es algo nuevo, significa que antes no era así. Cuando él dice ahora se está refiriendo no a hoy, sino al tiempo de Pablo, que fue contemporáneo de Cristo. Pero ahora, y obviamente esto nos da un cambio en el tema. Cuando él dice pero, es un adversativo. Ahora estamos hablando acerca de pecado, ahora él está diciendo, le voy a dar un nuevo pensamiento, ahora le voy a dar un nuevo tema. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Veníamos hablando de pecado con esta expresión, pero está diciendo, ahora vamos a tratar algo diferente. Ahora le voy a dar un nuevo pensamiento. Y en los versículos del 21 hasta el 26, él nos va a dar es una explicación detallada, En su hojita, en su bosquejo dice de talada, le falta una L, me comí una L ahí, corrijan, no vayan a entender de tartalada o algo así. Una detallada explicación, pero cuando estaba revisando, bueno, puse de talada, así que corrijan y pongan detallada. Eso es lo que va a hacer. Aquí nos va a dar 9 verdades, 9 hechos acerca de la salvación. Vamos a ver esta mañana 9 verdades, 9 hechos maravillosos acerca de la salvación que están descritos, explicados en los versículos desde el 21 hasta el 26. La primera verdad, el primer hecho que encontramos ahí en esta porción del 21 al 26 es que la salvación es de Dios. La Biblia lo dice directamente, explícitamente, la salvación es de Dios. Dice el verso 21, se ha manifestado la justicia de Dios. Cuando dice la justicia, está hablando ahí de la salvación. Cuando una persona es justa significa que es salva. Cuando una persona es justificada significa que es salvada. Entonces ahora está diciendo la justicia de Dios, o sea, la salvación de Dios, la salvación es de Dios. Dios diseñó la salvación. Dios fue quien pensó en la salvación. No fue idea del hombre, no fue el ingenio del hombre, no fue el hombre quien tomó la iniciativa. Dios ha hecho todo, Dios puso todo para salvarnos, para salvarte. Él hizo todo. El ser humano no ha hecho absolutamente nada. Lo único que el hombre ha puesto para su salvación es estar perdido. Lo único que el hombre ha puesto para su salvación es el pecado. Todo ha sido obra de Dios, de inicio a fin. La salvación es de Dios. El hombre
vimos anteriormente, no busca a Dios. No hay quien busque a Dios. El hombre le corre a Dios. Es Dios que está buscando al hombre para salvarlo. La salvación es de Dios. Él tomó la iniciativa, Él tuvo la idea, Él lo pensó desde antes de la salvación del mundo. Quería tener una relación con el hombre. Él creó al hombre para amarlo, porque Él es amor. Necesitaba un objeto de amor. ¿A quién amar? Porque Él es amor. Entonces creó al hombre para amarlo. Y cuando el hombre se ha apartado, Él lo está buscando. Dios está buscando al hombre para mantener esa relación. ¿Cómo puede tener la relación? Un Dios perfecto, santo, 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 puro, 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 limpio, 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 limpiando al hombre. ¿Cómo lo limpia? Con la sangre de Cristo. La salvación es de Dios. En segundo lugar, la segunda verdad es que la salvación no se gana. La salvación no se gana. Sigue diciendo el verso 21, la justicia de Dios aparte de la ley. La salvación de Dios aparte de la ley. En el verso 20, terminamos esa parte, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Por las obras de la ley no te va a salvar. La ley no salva a nadie, nunca ha servido a nadie, nunca ha sido el propósito de la ley salvar a nadie. Nadie se va a salvar guardando los 10 mandamientos, nadie se va a salvar guardando el sermón del monte, cumpliendo el sermón del monte. Es aparte de la ley, la salvación es aparte de la ley. La ley tenía 3 partes. La ley que se le dio a Israel, la ley solamente se le dio a Israel. A la iglesia no se le dio ley, la ley del amor. A ningún otro pueblo se le dio ley. La ley se le dio a Israel. Y la ley estaba compuesta de 3 partes. Una parte moral, que está compuesta por los 10 mandamientos. Una parte civil. En Levítico usted lee, dice, si alguien mata a uno, va a pasar esto. Si alguien hace abortar a una mujer, va a pasar esto. La ley civil. Y también la ley ceremonial de todo lo que había que hacer en el templo. Había una ley. Entonces la ley contaba 3 partes, moral, civil y ceremonial. Ninguna de estas partes, ni las 3 juntas, salvan al hombre. Haciendo nada de esto, siguiendo la ley, cumpliendo la ley, nadie podía ser salvo. Ahora, la tendencia normal, la tendencia natural del hombre es querer hacer cosas para ganarse la buena voluntad de Dios. Hacer cosas para que yo ganarme la salvación. Pero, como dice la Biblia, es aparte de la ley. Es sin hacer cosas. Si usted quiere ver, usted coge Hebreos capítulo 11, usted va a ver que va a decir, por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Rahab, no por las obras. En tercer lugar, la salvación no está escondida. La salvación no está escondida. La salvación no es un secreto, no es algo ideado por Pablo. Es un mensaje que siempre ha estado ahí. No es un mensaje nuevo. Eso no lo está Pablo ahora mostrando, diciéndolo ahora. No es un secreto, nunca ha estado oculto. Siempre ha habido personas salvadas. Desde Adán, siempre ha habido personas salvadas y salvándose. Y dice la Biblia aquí, dice el pasaje que se ha dado a conocer por medio de la ley y por los profetas. O sea, se está haciendo referencia al Antiguo Testamento. La ley, la salvación es dada, se ha dado a conocer por medio de la ley y por los profetas desde el Antiguo Testamento. Eso no es un invento de Pablo. Eso no es un pensamiento nuevo. Eso siempre ha estado ahí. Pedro dice lo mismo que Pablo. Dice Pedro en primera de Pedro, capítulo 1, en los versos del 10 al 11. Dice Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Hablando de los profetas, están indagando. Se le había dicho, el Espíritu Santo le había dicho, le había hablado de esa salvación. Y dice que los profetas querían saber quién era esa persona, en qué tiempo iba a venir. Porque se le había dicho que iba a venir una persona, que había un determinado tiempo para esa persona venir. Entonces a los profetas se les dice esto, pero no se les dice el mensaje completo. Entonces dice que ellos indagaban diligentemente, escudriñando qué persona era Jesús, era el Mesías, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba, el Espíritu Santo anunciaba de antemano que Cristo iba a sufrir, pero que debido a ese sufrimiento, que después de ese sufrimiento iban a venir muchas glorias. Por ese sufrimiento iban a venir muchas glorias, y las glorias que vendrían tras ellos son sufrimientos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían por ese sufrimiento. Cuando uno ve el Antiguo Testamento, cuando uno ve el sistema de sacrificios que tenían, que encontramos en Levítico, todo apuntaba a Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Probablemente ellos no sabían lo que estaban haciendo, Dios sí sabía. Dios sí sabía, cuando Dios le decía, se va a sacrificar un cordero, pero tiene que ser un cordero perfecto, no un cordero cojo, ni tuerto, ni muriéndose, ni flaco, era en salud. ¿Por qué? Porque así va a ser el cordero de Dios, perfecto, sin mancha, sin defecto. Era un simbolismo. Todos esos sacrificios apuntaban a Cristo, porque la sangre de los chivos ni de los ovejos salvan a nadie. Era un tipo, era un ejemplo de lo que iba a ocurrir más adelante. Por eso esos sacrificios apuntaban, señalaban el sacrificio de Cristo. Pero esos sacrificios en sí no salvaban. Pero simplemente ya en el Antiguo Testamento nos estaba diciendo, alguien va a morir por otro. Alguien va a pagar por otro. Esa es entonces la tercera verdad que encontramos. La cuarta verdad, la salvación es por fe. La salvación es por fe. Por la fe en Cristo. La salvación es por fe. Sí, pero por la fe en Cristo. La fe en Cristo. Cuando usted ve este pasaje, cuando usted está leyendo esta parte desde el 21 hasta el 31, usted va a ver cuántas veces se utiliza la palabra fe. Y cuando uno ve que tantas veces se está mencionando, se está hablando acerca de esta palabra, de la palabra fe, debemos entender lo importante que es esto en la vida del creyente. La religión cristiana, la vida cristiana, el cristianismo, si se va a resumir en una sola palabra, es fe. Todas las demás religiones, todas las sectas, si la vas a resumir, es la palabra hacer. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, debe vender la revista Atalaya, debe guardar los sábados, tú tienes que hacer esto para salvarte. La vida cristiana es fe, confiar, recibir. Normalmente cometemos dos errores. La gente comete dos errores. Son frecuentes cuando hablamos de la fe. Uno, a veces la gente dice, es que yo no tengo mucha fe. Es que yo no tengo tanta fe. Mire, no se necesita mucha fe. No importa el tamaño de la fe. Importa en quién usted está poniendo la fe. Eso es lo que importa. ¿En quién yo estoy poniendo la fe? Jesús dijo que no importa el tamaño. Él dijo, tú puedes tener tan poquito como un granito de arroz, o menos que un granito de arroz, con un poquito de fe así que tú tengas, tú puedes mover montañas. De manera que no importa el tamaño de la fe, importa el tamaño de tu Dios. Puede ser un poquito de fe, pero puesta en un Dios grande, a hacer cosas extraordinarias.
Así que no necesitas tener mucha fe. Importa en quién tú estás poniendo tu fe. El segundo error que se comete es poner la fe en la fe. Yo tengo fe que me voy a salvar. Y ponemos la fe en la fe. Pero es la fe en una persona. La fe no salva. Es Cristo el que salva. La fe no salva. Te salva Cristo. La quinta verdad. La salvación es para todos los que creen. La salvación es para todos los que creen. Es la única condición para ser salvo. La única condición, creer. Es lo mismo que confiar, es lo mismo que tener fe. La única condición es creer. Dice el verso, para todos los que creen en Él. O sea, esto tiene una connotación universal. La salvación es para todo el mundo. Todo el mundo la necesita. Y todo el mundo la puede tener. Solo hay que creer. Solo hay que tener la fe en Cristo. Solamente hay que creer. No es creer y trabajar mucho. Algunos piensan esto. Yo voy a creer, ahora yo voy a trabajar mucho para ayudar a Dios. Ahora yo me voy a ganar la salvación. Ahora yo voy a demostrar que yo me merezco la salvación. Y quieren trabajar mucho para ganarse la salvación. Es como usted va a un edificio, tiene 20 plantas, usted coge el ascensor, usted va para la planta número 20, coge su ascensor, llega hasta la planta número 5, se desmonta, entonces usted sube 5 escaleras, 5 pisos para arriba, y en el 10 entonces vuelve y se monta en el ascensor, y se monta y llega hasta el 15, en el 15 se desmonta y 5 más para arriba. Algunos piensan así, voy a creer, o sea, una vez confiando y otro trabajando. Pero la vida cristiana, usted se monta en el 1 y termina en el 20, derecho, sin hacer nada. Confiando que me va a llevar hasta el punto 20, hasta el piso 20, sin que yo tenga que caminar, sin que yo tenga que hacer nada. No estoy diciendo que el creyente no tiene que trabajar, no estoy diciendo que el creyente no tiene que servir. No, la Biblia dice que sí, pero no para ser salvo. Yo sirvo porque soy salvo. Efesios 2:10, creado en Cristo Jesús para buenas obras, eso es ministerio. Fuimos creados para esto, para buenas obras. Y las obras, ¿para qué me sirven? Para la recompensa. Que usted se presente un día ante Dios y Dios le diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. La recompensa, pero no para ser salvo. Entonces no quiero que se me confundan y piensen, el hermano Marino dijo que no hay que hacer nada para alcanzar los ministerios. Para salvarse no hay que hacer nada. Pero para reconocimiento, para coheredar, para ser coheredero con Cristo, hay que ser coherente en la vida cristiana. Para tener la coherencia, hay que tener coherencia en la vida cristiana. Para tener la herencia, no. Porque somos hijos. El hijo no importa lo que haga, hereda. Ahora la coherencia es otra cosa diferente a la herencia. ¿Para qué trabajamos? Fuimos creados por esto, para esto. Se nos manda por obediencia. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Nos cansamos de hacer el bien? ¿Quién se cansa de hacer el bien? ¿Nos cansamos? Yo me canso de hacer el bien. Yo me canso de hacer el bien. ¿Por qué nos cansamos? Porque hacer el bien necesita sacrificio, tiempo, energía. Hacer el mal no. Entonces te puede cansar.
Por eso el estímulo, no te canses, sigue porque tú vas a recoger, tú vas a cosechar. Usted debe dejar su cama arreglada, por eso cuesta un trabajo, un tiempo, energía, pero usted pararse de ahí, eso no cuesta nada, usted no se va a cansar de esto, de hacerlo, de servir, sí, si hacer lo bueno, lo correcto, eso sí, porque eso necesita, exige una inversión, un sacrificio, una energía, un tiempo. Y dice 1 Corintios 15, 58, que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro sacrificio no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Tu trabajo no es en vano. Dios te lo va a recompensar. Dios te pagará por esto. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Es un mandamiento. Estad, imperativo. Es un imperativo. Estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor, a veces. Un día sí, un día no. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que no se gana, pero sí nos manda a trabajar, no para ser salvos, sino para la recompensa. La sexta verdad es que la salvación es necesaria. La salvación es necesaria. Dice el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La salvación es necesaria. ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué es necesaria? Porque todos pecaron. Todos pecaron. Si peca el 10%, bueno, nos queda un 90%. Vamos a trabajar con esto, con el 90% que no pecó. Pecó 50%. Bueno, esos están perdidos, pero un 50% sano. Vamos a trabajar con esto. No tengo que hacer ningún sacrificio. Cristo no tiene que morir porque todavía tenemos gente buena, sana, limpia, sin pecado. Pero todos pecaron, no hay nadie. Entonces se necesita la salvación. ¿Por quién? Entonces, ¿a quién ama a Dios? Es necesario porque no hay uno, todos pecaron. Y mira, estos verbos están en dos tiempos diferentes. Primero dicen, todos pecaron, pasado. Todos pecaron, o sea, es un hecho establecido. Es un hecho terminado. Todos pecaron. Y la otra parte dice, están destituidos, presente continuo. Están destituidos. Es una obra que sigue. Están destituidos. Una obra que siguen destituidos. No fueron destituidos una vez. Seguimos, el que está en pecado, el pecador, está destituido de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios aquí? ¿Qué significa esta expresión, la gloria de Dios? Cuando dice, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que hemos sido incapaces, que el hombre ha sido incapaz de alcanzar, de llegar a la meta de ser como Dios. De alcanzar, no ser un Dios, digo de ser como Dios en su perfección, en su santidad. El pecado ha impedido que el hombre alcance la gloriosa santidad de Dios. Se queda corto. No significa que perdió algo. No significa que le quitaron algo ahí. No significa esto. Que están destituidos de la gloria de Dios. Significa no dio en el blanco. No llegó al blanco. No alcanzó la gloria de Dios. No llega a esto. Y obviamente para llegar ahí, dice entonces el verso 24, tenemos que ser justificados.
y se nos atribuye la gloria de Cristo, y así llegamos. Pero el hombre, nadie alcanza la gloriosa santidad de Dios. Quedamos destituidos por el pecado. Ese potencial que Dios nos ha dado se perdió. El potencial de ser como Él. Tenemos el potencial de no pecar. Dice Juan, estas cosas les escribo para que no pequéis. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, tenemos la palabra de Dios. No necesariamente hay que pecar. Todo el creyente está armado, está equipado para no pecar. Dice Juan, estas cosas les escribo para que no pequen, pero deja abierta la posibilidad de pecar, de que podamos pecar. Pero si pecamos, abogados tenemos. Si pecamos, queda abierta la posibilidad. Algunos dicen que no, que si pecamos pierde la salvación, pero viven como si la salvación no se perdiera. Eso que dicen que si pecas pierde la salvación, viven como si la salvación no se perdiera. No se pierde, claro que no. Entonces, estamos destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos, no llegamos a la meta de Dios. Nos quedamos cortos ante el ideal de Dios. Punto número 7, verdad número 7. La salvación es inmerecida. La salvación es inmerecida. Dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, free. Justificados, salvos, sin poner nada, gratuitamente, sin causa, sin méritos, sin hacer absolutamente nada. Justificados, salvos, siendo salvados gratuitamente, sin hacer nada, sin merecerlo. Esa expresión que dice en la Biblia, en ese pasaje, que dice, siendo justificado gratuitamente, se usa en otra parte en la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el 15:25. Podemos verla, Juan 15:25. Ahí se usa esa misma expresión gratuitamente. Dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa, esa es la misma expresión, gratuitamente. Gratuitamente, está diciendo Jesús está hablando diciendo, sin causa me aborrecieron, gratuitamente. Sin ninguna causa me aborrecieron. ¿Qué había hecho yo? Pero sin causa o gratuitamente me aborrecieron. Esa misma expresión estamos usando aquí, sin méritos, siendo justificado sin causa. Es un regalo de Dios, es un regalo de la gracia de Dios. ¿Qué significa gratuitamente? Significa que nos justifica, que nos salva sin causa. No hacemos nada para ganarla, ni para merecerla. No podemos trabajar, no la podemos comprar. Es gratuitamente, es sin causa. No hay una causa que justifique que Dios me tenga que dar la salvación. No la hay. Justificado es una palabra que se utiliza muchas veces en Romano. En esta parte también se usa muchas veces. A veces como sustantivo, a veces como verbo. Justificado, justificación, justificar. Es un término legal y significa libre de culpa. Declarar no culpable. El culpable se declara no culpable. Es un término legal. A una persona que es culpable se le declara no culpable. Que es un culpable no culpable, eso es ser justificado. Y es diferente del perdón. La justificación es una cosa, el perdón es otro. Cuando Dios nos justifica, está diciendo, ya no hay ningún cargo contra ti. No tiene ninguna cuenta pendiente. No hay nada contra ti.
Eso fue lo que dijo Jesús en la cruz. Cuando dijo, consumado es. O todo se ha consumado, todo se ha pagado. Deuda saldada, no queda nada pendiente. Todo se ha consumado. ¿Qué se había consumado? La obra que él vino a hacer. Estaba pagando por tus pecados, por mis pecados. Si usted se fija, y vamos a un poquito a la gramática, la palabra justificado está en la voz pasiva. Los profesores saben que la voz pasiva, algunos se acordarán, significa que el sujeto recibe la acción del verbo. En la voz activa, el sujeto realiza una acción. Yo corro, yo estoy haciendo una acción, la voz activa, pero en la pasiva yo recibo la acción. Aquí está en voz pasiva y dice que somos justificados. No nos justificamos nosotros mismos. Es Dios que nos hace esto. Es Dios que nos da esto. La salvación es de Dios. No lo hacemos nosotros. No tomamos la iniciativa. La justificación es algo que Dios nos hace a nosotros. En voz pasiva, no algo que nosotros hacemos. ¿Cómo lo hace? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Punto número 9. El 8. Parece que estoy loco por terminar. Quiero ver cómo va el juego de Barça y el Atlético, que es a las 11. Punto número 8. La salvación viene por una persona. Es por una persona, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es por una persona. No viene a través de una religión, no viene a través de un ministerio, no viene a través de algún rito, no viene por principios, no viene por una lista de esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Viene por una persona, por Cristo. Por Él es la salvación. Es una palabra clave que deben resaltar aquí. Les sugiero, subrayen en su Biblia. Es la palabra redención. La salvación se hace posible en base a la redención. A la redención. ¿Qué es la redención? ¿Qué significa redención? Es una palabra que se usaba en el tiempo que había esclavos. En los tiempos de la Biblia existían los esclavos. Generalmente esclavos eran prisioneros de guerra. Lo llevaban a un mercado, lo vendían. El que lo compraba podía hacer lo que quisiera con él, podía matarlo. Era de su propiedad, era un objeto. Entonces, algunas personas adineradas podían comprar y compraban un esclavo de esto, tal vez le cayó en gracia, no sé, o lo conocía, compraba el esclavo, le decía, vete para tu casa. Está libre, le compraba su libertad. Compraba la libertad. Él pagaba y ese esclavo estaba libre. Se podía ir gratuitamente. Alguien pagó por su libertad. Eso es lo que está diciendo el texto. Por la redención que es en Cristo Jesús. Él nos redimió. Él nos compró. Nos compró con su sangre. Para que nosotros estuviéramos libres. Sin deuda. Nos dio la libertad. Vete. Eres libre. Un ejemplo en 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice Pablo:
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué precio? ¿Cuál fue el precio? Jesucristo dio su vida por nosotros. Eso es la redención. Él nos compró con su sangre. Él dio su vida para darnos la libertad a nosotros. Él pagó el precio, pagó el rescate, pagó la redención. Por último, al último punto, ahora sí, al punto 9. La salvación costó muchísimo a Dios. La salvación costó muchísimo a Dios. A nosotros no. Para nosotros es gratis. No nos costó nada, el más mínimo esfuerzo, el más mínimo sacrificio. Pero para Dios sí tuvo un precio muy alto porque costó la vida de Cristo. Costó la sangre de Cristo. Los sufrimientos de Cristo. Es gratis, pero no es barata. Porque se pagó un precio muy alto. Es como a usted le regalaran un Mercedes. A usted no le cuesta nada. Pero ¿cuánto le costó al que lo fue a comprar? A Osama. ¿Cuánto le costó a esa persona? Usted lo está recibiendo. Lindísimo, del año. Todos los powers. Sin un centavo, sin pagar nada. Pero ¿cuánto le costó a la otra persona que se lo llevó? Así es la salvación. Más costosa, más valiosa que un Mercedes-Benz. Y costó un precio muy alto. Es gratis para nosotros, pero no es barata. Son dos cosas muy diferentes. Aquí hay otra palabra que debemos resaltar. Y es la palabra propiciación. Dice 23-24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación, en otras palabras que debemos ver, conocer, examinar, entender. Dios puso a Jesús como propiciación por su sangre. El diccionario dice que propiciación es quitar la ira por medio de un sacrificio. Quitar la ira por medio de un sacrificio. Dice el diccionario que esto es propiciación. La ira de Dios fue aplacada cuando Cristo murió. Toda la ira de Dios cayó sobre Jesús. Toda la ira que Dios sentía por el pecado cayó sobre Jesús. Y Jesús pagó. Miren cómo lo cruenta de su muerte. No fue fácil. Ahí estaba derramada toda la ira de Jesús sobre el pecado. Pero todo el pecado lo llevaba a Jesús. Así que Jesús recibió toda la ira. Y fue la propiciación. Cuando Dios descargó toda su ira en Jesús, que debió haberla descargado en nosotros, podríamos decir, su ira se calmó. Fue la propiciación. Algunas versiones no quieren usar esta palabra, propiciación, porque están diciendo, pero es que está describiendo a un Dios iracundo. Y Dios es un Dios de amor. Él es un Dios de amor. Pero siente ira por el pecado. Desde el principio vimos. Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde los cielos. Él siente ira por el pecado. Y va a castigar el pecado, va a juzgar el pecado. Entonces algunas versiones no quieren poner esa palabra propiciación. La NBI pone expiación, no es lo mismo. No es lo mismo, pero quieren decir, pero según el entendimiento humano, digo yo,
Porque si dice propiciación, la original dice propiciación, ponme propiciación. No, pero es que esa palabra significa como que Dios es un Dios violento, que Dios es un iracundo. Pero dice así, no dice expiación, son dos cosas muy diferentes. Él es la propiciación, es la propiciación. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa alma morirá. El alma que pecare, esa alma va a morir. Cuando dice alma, está refiriendo al ser humano. Los testigos dicen, el alma peca. El alma peca, mira cómo dice, el alma peca, pero obviamente no está recibiendo esa parte inmaterial. Cuando dice el alma, se está hablando acerca del ser humano. Está diciendo, dice, todo el alma que pecara, esa morirá. Y Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Cuando el ser humano viola las leyes humanas, va a pagar la pena del hombre. ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dicen los códigos? Si viola las leyes humanas, va a pagar lo que dicen los hombres, lo que dicen los códigos. Pero si viola la ley de Dios, va a pagar lo que dice Dios. Va a pagar la pena que dice Dios. Y Dios dice, la pena del pecado es muerte. La pena del pecado es muerte. Según a los Corintios nos da también un ejemplo, una ilustración de la propiciación. Según a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Jesús era perfecto, nunca pecó. Ese es Jesús. El que nunca conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios tomó todo el pecado del mundo y lo cargó en Jesús. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque te ama. De tal manera te amó. Cuando dice de tal manera, es de tanta intensidad, en tan gran cantidad. Cuando Jesús fue a la cruz y extendió su brazo, se estaba diciendo, así es que te amo, de este tamaño que te amo. Por eso, Él fue a la cruz. ¿Cuáles son las consecuencias de esta salvación? Si Dios lo ha hecho todo, Él puso todo, Él tomó la iniciativa, Él lo ideó, Él lo pensó. ¿Cuáles son las consecuencias? En primer lugar, dice el texto, la primera consecuencia es que no hay lugar para el orgullo. No hay lugar para el orgullo. Si Él lo hizo todo, si usted no ha hecho nada, ¿por qué tiene que estar orgulloso? ¿Por qué tiene que privar? ¿Por qué se la tiene que dar? Nadie tiene que estar orgulloso porque le den. Ningún pedigüeño va a estar orgulloso por recibir. Nunca he visto a nadie que le dé un reconocimiento por pedidón. Al que da, sí. Si Él lo hizo todo, si Él lo puso todo, no podemos estar orgullosos. Él no lo hizo porque tú lo merecías, ni por bonito, ni por bonita, ni por inteligente, ni porque eres rico, porque eres blanco, porque eres prieto. Él lo hizo porque te ama. Por ninguna otra cosa. No puede estar orgulloso. Óigame, si la gente estuviera en el cielo, como dice Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si la gente estuviera en el cielo gloriándose, privando de que estoy aquí por lo que yo hice, ¿y quién aguanta eso? Es el infierno. Usted sabe la eternidad, una gente diciendo, no, pero yo predicaba y yo me ganaba las almas y yo
¿Y quién aguanta eso por la eternidad? Nadie puede decir eso, nadie puede hacer esto. No hay orgullo porque a usted le dieron, a mí me dieron. Yo lo único que hice fue poner la mano, eso no tiene ninguna gloria. Abrir la mano, como los pichones, para que te echen en la boca. Eso no tiene ningún mérito. Entonces, sí, Él lo hizo todo. No hay lugar para el orgullo. En segundo lugar, no hay lugar para el prejuicio. No hay lugar para el prejuicio. El verso 27 dice que no hay lugar para el orgullo. Dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La jactancia, el orgullo queda excluido, dice el verso 27. La primera consecuencia. Pero la segunda dice que no hay lugar para el prejuicio entonces. Lo dice el verso 29. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, de los dos. De los dos. Entonces, si Dios es Dios de los gentiles, acuérdense que hay una discusión entre los judíos y gentiles en la iglesia de Roma. Y Pablo le está diciendo aquí, como le dijo en el pecado, tratamos el tema del pecado, los dos están iguales, todos pecaron. Y ahora igualmente le dice, los dos necesitan la salvación, los dos necesitan el perdón, los dos necesitan a Jesús. No importa, no hay prejuicio, porque yo soy judío, ya yo soy salvo. O yo soy gentil, o ya yo no tengo que guardar la ley, yo soy salvo. Dice, no. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, a los judíos, lo va a justificar por la fe y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios nos ama a todos y todo el mundo va a salvarse de la misma manera. Dios nos salva de una gente de una forma y a otro de otro. Todo el mundo, desde Adán hasta que la segunda venida de Cristo, o hasta el rapto, hasta que haya gente salva, es por una sola cosa. Todos nos vamos a salvar igual, pero Dios nos salva a uno haciendo una cosa y a otro haciendo la otra. Todos somos salvos de la misma manera. No hay lugar a ningún prejuicio. No hay raza, ni religión, ni denominación que te lleven al cielo. Y por lo tanto, no debemos ni despreciar a nadie, ni tener envidia de otro. Pues ante Dios somos iguales. Y todos vamos a ser salvos de la misma manera. No importa su raza, su lengua, su religión, su denominación. Y por último, no hay lugar para presumir. No hay lugar para presumir, para la presunción. Dice el verso 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino confirmamos la ley. Había probablemente algunos diciendo, bueno, pues si somos salvos por la fe solamente, la ley no sirve. No hay que guardar ley, eso no sirve, eso no tiene ningún valor, eso no tiene ninguna importancia. Pablo dice, no es así. Pablo no está diciendo hay que guardar la ley. Él está diciendo la ley tiene su valor. La ley tiene su valor. La dio Dios. Y Dios no da basura, Dios no da porquería. La ley, dice la Biblia, es santa y es perfecta. Pero tiene su propósito, que nunca fue salvar. Tiene su propósito la ley. Nos está diciendo, no podemos despreciar, no podemos ignorar, no podemos ningunear la ley. Nosotros confirmamos la ley porque la ley, dice Jesús, da testimonio de mí.
La ley da testimonio de mí. No la podemos, la confirmamos y decimos, sí, la ley es santa y es perfecta. Pero tiene su lugar, que no salvará a nadie. Y no le fue dada a los gentiles. ¿Para qué servía la ley? Lo vimos la semana pasada, repaso. Primero, nos mostraba el pecado. Si nunca te habían dicho, no matarás, no cometerás adulterio, tú puedes decir, yo no he pecado. Pero ahora tú tienes algo que te dice, fallaste. Lo que no te dice es que te salva. Y la otra, Gálatas 3:24, dice que fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Nos muestra el pecado y nos muestra el Salvador. Nos muestra cómo es, para esto sirve la ley. Por lo tanto, la ley es buena. No la guardamos porque no se nos dio a nosotros en primer lugar y no tampoco tiene propósito de salvar. Pero confirmamos que la ley tiene un buen propósito. Si esta mañana hay alguna persona que no haya puesto su fe en Cristo Jesús, que no es creyente, yo espero de todo corazón que hayan entendido la salvación. No sé qué le habrán dicho, no sé qué habrán escuchado acerca de la salvación. Que se salva haciendo obras, que se salva portándose bien, que si hago más bien que mal, si la balanza está más a favor del bien que del mal, yo me voy para el cielo. No es así. No es así. Es a través de una persona. Es a través de Jesús. La única manera. Es a través de la fe en Cristo Jesús. Yo te pregunto, si has entendido lo que es la salvación, en qué consiste la salvación, que es un regalo, pero tú no has aceptado ese regalo que Cristo te está ofreciendo, quisiera hacerlo en esta mañana. Quisiera recibir ese regalo de la salvación que Cristo te está ofreciendo gratuitamente, sin hacer nada, solamente por confiar, por creer en Él, por creer en ese sacrificio que hizo a tu favor. ¿Hay alguien esta mañana que quisiera decir, yo quiero entregarme mi vida a Cristo? Yo quiero tener esa justificación, yo quiero tener la salvación. He tratado de ganarme la salvación, he luchado por ganarme la salvación, pero siempre fallo. Alguien esta mañana quisiera tomar esa decisión, decir yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Dios te bendiga.